Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noé Luna. En esta edición estaremos analizando un video para analizar su contenido y verlo a la luz de la palabra de Dios, el cual está centrado en la oración y cómo debería ser la oración. Así que le invitamos que se mantenga en sintonía. Como voz apostólica para este tiempo, Padre, bajo tu instrucción y tu guianza de tu bendito Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesucristo, uno con Jesús en su muerte, me niego a mí mismo y es Jesucristo hablando por mí. Padre, un decreto es un comando, es una orden, y ahora mismo, Padre, me hago uno con Cristo en su muerte, me hago uno con Cristo en su resurrección. Y con ese poder de resurrección, Padre, bajo ese poder de su resurrección, ahora mismo, y Padre, sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo, desde ahí yo hablo a la tierra, desde ahí cambio atmósfera, Padre, como tu voz apostólica, moldeo atmósfera, cambio atmósfera, Padre, y ahora mismo, con ese poder apostólico, tomo autoridad ahora mismo y ordeno, decreto, un reset, un reinicio en la economía del pueblo del Rey Jesús. No, ahora decreto en la atmósfera de la tierra, decreto un reset, un reinicio en la economía de la iglesia de Jesucristo. Hazlos una señal. Padre, siempre tendrán provisión en la crisis. Padre, yo decreto deudas canceladas. Yo decreto negocios se abren. Todo lo que perdiste en esta cuarentena, yo decreto restaurado. Yo decreto y ahora profetizo bajo el espíritu de profecía. Yo profetizo que los próximos 4 meses, a partir de Semana Santa, a partir de la Pascua, son meses de recuperación, son meses de recovery, son meses de recuperación, son meses de recompensa, Declaro, Padre, a la iglesia de Cristo ahora en el mundo, Dios es tu fuente. Decreto ahora mismo un reset en tu economía, en casa, en el negocio, en la familia. Declaro un reinicio. Créelo por fe. Y cuento a 3. Un decreto está hecho. 1, 2, 3. Reset. I shift the economy. Padre, hago cambio en la economía de la iglesia. El tema de hoy sé que no es un tema que a muchas personas les gusta escuchar, debido a que hay algunos que dicen que mejor enfoquémonos en el Evangelio, mejor no hablemos de estas personas, ya el mundo los conoce, ya la gente los conoce, pero la verdad es que el Evangelio nos enseña que también debemos presentar defensa del Evangelio y debemos también de señalar los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Este tipo de oración es peligrosa, porque la palabra del Señor nos enseña que la oración debe de ser con el objetivo de adorar a Dios en medio de las aflicciones y circunstancias. Y la palabra del Señor nos enseña que uno de los señales, una de las indicaciones que tenemos en cuanto a los tiempos posteriores es la apostasía, el abandono de la fe. Y vemos hoy que muchas personas han dejado de congregarse, no se congregan, no asisten a la iglesia y ya no les importa mucho si faltan al culto o no. Por lo cual esto es muy peligroso. Este hombre decía en su oración que
ordenaba que se detuviera esta crisis económica, este tipo de crisis económica que está afectando a todo el mundo. Lo mismo hizo durante la pandemia, diciendo de que ordenaba a esta pandemia que se detuviera, y todavía esta enfermedad sigue asolando el mundo. La palabra del Señor nos dice claramente en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. En otras palabras, él está hablando por su propia cuenta y es un fraudulento si se ha equivocado, y además de una ocasión se ha equivocado. Lo importante aquí es entender que este tipo de enseñanza o este tipo de oración es peligrosa porque hace al hombre querer forzar a Dios a cumplir el capricho de su corazón. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y luego pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y es porque la oración o la petición nunca debe de ser con el fin de cumplir un capricho o un deseo de nuestro corazón, sino más bien aprender a descansar en la voluntad perfecta de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8, que tenía una aflicción en su carne, por lo cual había pedido en 3 ocasiones, y que Dios le había respondido de una manera que tal vez muchos de nosotros no nos gustaría escuchar. Pero sin embargo, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios no responde de acuerdo a nuestro deseo, debemos de aprender a adorarle y a gozarnos y a descansar en su voluntad. La respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Sí, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las angustias nos traen debilidad física, pero también nos dice la palabra que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. En medio de las aflicciones y en medio de nuestras angustias podemos obtener la paz de Cristo, por la paz que Él nos da. Por lo cual, sabemos que las cosas que están sucediendo a nivel global, de una forma u otra, va a afectarnos también. La crisis económica, las enfermedades, están afectando a cristianos como no cristianos. Sin embargo, tenemos esperanza en Cristo Jesús, que Él de una forma u otra va a proveer y nos va a librar o va a traer a la provisión de cada día en medio de escasez o hambrunas, porque Él no abandona a su pueblo. Por lo cual también debemos de aprender a que la oración es un modelo de adoración a Dios en medio de las angustias. Por eso el Señor nos enseña a no poner la mirada en lo material. Cuando ponemos la mirada en lo material es cuando fallamos. Cuando ponemos la mirada en lo material, estamos fallando porque lo material queda aquí en la tierra. Por lo cual Él nos dice que debemos de poner la mirada en la eternidad. Amados hermanos, que su oración sea un tipo de oración que conlleva la adoración a Dios y exaltación a Dios cuando Él responde o no responde de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo nos vamos a guardar de los falsos profetas? Recuerden lo que dice la palabra. Aquel profeta que habla por su propia boca y no acontece lo que él dice, porque Dios no ha hablado. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
amada audiencia, nuestra adoración y exaltación a Dios debe de ser siempre una alabanza y descansando en su soberana voluntad. Que pase lo que pase, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Vemos a nuestro alrededor, en solamente esta semana, han habido anuncios o noticieros que están afectando al mundo. China se encuentra en un conflicto con Taiwán, Israel nuevamente con Hamas. Los días están siendo acortados, de acuerdo a lo que están diciendo la NASA, que la Tierra ahora está circulando más rápido, por lo cual los días hoy son más cortos. Todo esto es algo que la Biblia ha predicho. Por lo cual, si la Biblia ha dicho que esto va a acontecer, debe de acontecer, porque dice, es necesario que todo esto acontezca, pero que no debemos de turbarnos, sino descansar en la voluntad de Dios. Y cuando todo esto suceda, debemos de alegrarnos, porque pronto viene el que ha de venir. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús.